Manas, ¿cómo están? Bienvenidos a Trasfondo Fílmico. Para mí es un gran honor empezar esta bonita sección de entrevista porque una es señora curiosa y aparte me encanta muchísimo apoyar a mis hermanas, verlas triunfantes y sobre todo haciendo lo que les gusta. Y con ustedes quiero presentarles a una poetisa, una escritora, manas, Romina Jauregui in the house. ¿Cómo estás, mana? Muy bien, cariño, muy bien. Ay, la neta, eres mi primera invitada para mi canal de YouTube, entonces... ¿Ah, sí? Bueno, pues gracias por el honor. Vamos a aprovecharlo ahorita que... Gracias por el honor. Ah, mi amor, no, gracias a ti, mi amor. Y cuéntanos, mana, aquí estamos en la librería El Último Encuentro, donde venías a presentar aquí una noche de poesía. Exactamente, ¿no? La idea es una lectura de mis poemas. Yo participo tanto en lecturas individuales, pero sobre todo en lecturas colectivas, ¿no? Estoy muy involucrada con el ambiente de los micrófonos abiertos en la ciudad, y también en menos, pero también en los slams de poesía en la Ciudad de México. ¿Y cómo descubriste tú que tenías un talento para crear arte por medio de la rima? Y sobre todo de tener esa tesitura, esa voz, esa melodía. A mí siempre me gustó escribir, siempre, pero es algo que empecé a trabajar más junto a mi transición. Porque antes de mi transición, mucho de mi quehacer artístico era plástico, o sea, sobre todo dibujaba. Hacía mucho dibujo, también pintaba, pero como que eso... Y todos los trucos, sí, o sea, usted hace de todo. Algo de todo, como la Barbie. Tipo, hermana. Y eso como que, ese tipo de trabajo lo fui dejando un poco de lado y empecé a concentrarme más en mi escritura. Y empecé a escribir sobre todo sobre mi proceso, de mi transición, hacer sentido de lo que implicaba mi nueva voz, o sea, el hablar ahora, pero desde ser una mujer trans, mis nuevas experiencias, mi manera de relacionarme amorosa y afectivamente, cómo ocupo el espacio público y todas esas dimensiones, empecé a escribir sobre ellas y un día me di cuenta que pues ahí había un montón de poesía que pueda recuperar. Sí, claro, porque la vida de una, mucho drama, hermanas. Mucho drama y mucha fantasía. Mucha fantasía, muchas cosas bonitas, porque si dentro de lo que cabe, o sea, sí la transición como mujeres trans en esta sociedad, en la actualidad 2025, casi 2026 ya. Casi ya. Mucho estigma y más con el trompas. Y entonces siempre te gustó la escritura, pero ¿qué fue lo que viste tú de pequeña? ¿Qué programa viste? ¿Qué película viste? ¿O a quién admiraste? ¿O a quién dijiste tú? Esta persona me hizo nacer esta semillita de como que tengo algo que decir, pero claro, en su momento no sabías cómo expresarlo. Pues en la infancia yo leía mucho como libros como sobre todo de divulgación científica, así de dinosaurios, animales, pero la literatura la empecé a descubrir en la primaria, leí por ejemplo a Roald Dahl con Matilda, pienso en La historia interminable de Michael Ende, que es uno de mis libros favoritos y que me abrió estas posibilidades de que la literatura tiene otros mundos, otras sonoridades, otras posibilidades. ¿Te gustó la película de La historia sin fin? Me gustaba antes de leer el libro, ya cuando lo leí, que lo leí en sexto de primaria, fue como, no, o sea, es que hay tantas cosas que se dejan detrás. Sí, y ni siquiera la segunda parte. No, menos, la segunda parte peor, pero sí me gustó en su momento, en la infancia me gustaba. Ya en cuanto ya de infancia más crecida que leí la novela, fue mi primer momento como de, esto no tiene nada que ver, ¿no? ¿Con qué personaje te identificabas más de la historia? De La historia interminable, con la Vetusta Morla. Con esta tortuga así como melancólica y vieja, sí, con Morla. Porque es que en mi infancia yo jugaba, o sea, como que un espacio donde me dejaban como adoptar papeles o roles femeninos en los juegos era como una anciana. Entonces muchas veces jugaba somos señoras. De que era una señora yo, ¿no? Entonces de ahí venía mucho esa inspiración también. Ay, qué padre. Pero en cuanto a la poesía, eso lo empecé a descubrir y a leer más en la prepa. Por ejemplo, soy muy fan de una poeta polaca que se llama Wisława Szymborska. Y ya luego en la universidad empecé a leer a Gloria Fuertes, que es una poeta española, que es lesbiana, bueno, era bisexual, pero era muy sáfica. Y tiene una forma de vestir así como muy andrógina, era una mujer con mucha personalidad y hacía una poesía muy pensada para todo el mundo, ¿sabes? O sea, es una poesía accesible, lúdica. Ella escribía poesía para niños, eso fue como la que la catapultó a la fama. Ya sabes, ahorita en estos tiempos de inclusión forzada, claro. Así que dicen los conceptos. Claro, poesía para niños por parte de una para niños, de una mujer lesbiana. ¿Cuál podrías recomendar, por ejemplo, para las personas que no la conozcan, sobre todo si... O sea, un poema en específico o libros de Gloria Fuertes. Un poema, un libro, así como para la gente que tenga más curiosidad.
Problemas técnicos, no. hermana, no pasa nada. Ajá. Pienso mesa, digo silla, es un poema suyo que me gusta mucho. Tiene una compilación que se llama Versos de Mujer de verso en pecho, ¿no? Wow. Que son como poemas así como muy sentidos. A ella le edita mucho Blackie Books, ¿no? Entonces tiene el libro de Gloria Fuertes para niños y niñas, otro que se llama El libro de Gloria Fuertes solamente, que es como su poesía más para adultos, otro que se llama Lo que padece que te amo, que es una compilación de libros, perdón, de poemas de amor de Gloria Fuertes, y uno que es como el más fácil de conseguir, se llama Me crece la barba, y es una antología también donde tiene parte de su poesía infantil y para adultos también. Perfecto. Y Mana, ¿cómo fue tu proceso de cambio de esta visión completamente, no de una vida anterior, podría decirse, a una vida nueva, desde la perspectiva de que antes todo veías de esta visión masculina y ahorita te presentas a esta visión femenina de las cosas? ¿Cómo eso también cambió aparte de tu vida y la forma en cómo escribías? Bueno, es que más bien nunca vi una visión masculina de las cosas. Okay. O sea, más bien yo siempre fui muy afeminada. Va. Siempre fui ¿Tu familia muy... siempre te apoyó en todo? Sí, no. Okay. Es complejo ese tema, pero en general sí. Y ahorita nos llevamos bien, ¿no? Ay, qué bueno. O sea, no complejo de no contarlo, sino más bien que tiene muchos matices. No te decían la típica capas. Está bien que seas hochis, pero no seas no te vistes de mujer. No, nunca me van a decir eso. O sea, porque el punto donde yo transicioné, yo he vivido ya varios años como una persona no binaria y de una manera muy, muy radical de mi expresión de género. Adelante. O sea, que yo traía el pelo largo, pero a pesar de que sea vello facial, siempre me vesté con vestidos, tacones, como muy extravagante. Entonces, sí. Al momento que ya di el paso, mi familia fue así de, ay, bueno, ya, no lo esperábamos, ¿no? Sí, claro. Nadie se sorprendió. Pero realmente más bien fue como el encontrarme con nuevas formas de violencia una vez que transicioné. Claro. O sea, por ejemplo, antes, aunque fuera un hombre afeminado, no se ponía tanto en tela de juicio lo que yo decía, había menos escrutinio sobre mis palabras, y entonces tenía mucha más confianza en lo que yo decía y pensaba. Ahora lo pienso más, porque también sé que estoy sujeta a mayor escrutinio por ser una mujer, y encima una mujer trans. Entonces, o sea, cualquier cosa que hace una persona cis, sobre todo, bueno, o sea, un hombre cis, les es 1000 veces más fácil presentar irreflexivamente algo que no es bueno, pero nosotras tenemos una hipervigilancia porque sabemos que están ahí, ¿no? Esperando para ver cómo nos equivocamos. ¿Y cuál fue tu primer poema que salió de toda esta visión diferente a cómo lo veías en ese es que no los pensaba como poemas, la mayoría fueron estados de Facebook originalmente. Okay, así, pero hay uno sobre... Así, quiero que me escuchen, pero pues al final es parte de eso. Sí, claro, ¿no? Hay uno que se llama, que habla sobre mi voz, sobre el proceso como de redescubrir mi voz como mujer trans. Y porque, bueno, o sea, para quien no sepa, ¿no? La voz no cambia con las hormonas. Claro. O sea, yo siempre tuve esta voz que tengo, pero la tenía que forzar como masculinizar antes y ahora ya no tengo que hacer eso. O sea, como quien dice, a pesar de que eras una persona en ese entonces afeminada, tu voz, hablando ya de tu lengua, entonces tú la decidiste hacer un poco más grave. ¿Por qué se debió esto? ¿Para conseguir un poco más de Era para estar más tranquila en el espacio público. O sea, como ahora, por ejemplo, o sea, esta es mi voz natural, pero si yo tengo que interactuar con personas cis en el espacio público, me esmero a que sea... Hola, ¿cómo estás? Sí, o sea, total, es una voz así mucho más y no femenina, pasa nada, ¿no? Hermana. Y lo hago justamente porque sé que voy a estar más tranquila. Porque la voz es un factor principal, ¿no? O sea, que determina cómo nos tratan. También eso, una cuestión mucho de la cochina pasabilidad, pues, pero tiene mucho que ver esa dimensión pero al final son dimensiones de hacemos cosas para sentirnos más seguras, claro, ¿no? Entonces era por eso también, en su momento para adecuarme en ciertos contextos a algo más masculino, ahora pues no tengo que hacer eso, pero a veces sí la feminizo aún más por esa razón. Claro que sí, y te consideras también una chica feminista, has tenido la oportunidad de hablar de tus poemas del feminismo. Sí, más que feminista me considero antipatriarcal. Ok, perfecto. Ajá, o sea, sí, feminista, pues se puede decir, pero, o sea, mi noción es un poco más entenderlo desde la perspectiva justamente de que desde una solidaridad inclusive para con los hombres también, en el entendido de que el patriarcado
nos jode a todo mundo, ¿no? Y que si bien específicamente quienes cargamos la principal violencia, ellos somos las mujeres, tanto cis como trans, ¿no? Y nosotras que seguimos siendo protagonistas, o sea, de verdad que yo no entiendo cuando hay mucha diversificación corporal, o sea, no tan solo hablando de lo trans y también el de mujeres cis, ¿no? Que también la misma transfobia afecta a las mujeres cis que se salen de esa norma. Claro, la cisnorma es muy estrecha y ni siquiera las personas cis caben del todo, ¿no? En la cisnorma. Pero sí, o sea, me considero más que feminista antipatriarcal. Ay, qué padre. Y en esta noche del último encuentro, ¿qué poemas íbamos a conocer o cuáles nos puedes compartir? Bueno, tenía preparado leer como varios de mi primer fanzine, que se llama Mi cabello largo, negro y hermoso, por obvias razones. Claro, de ahí viene el poder, manas. O sea, si piensan que ellas se pueden acercar, ¡ay, qué bonito cabello! No, manas, no, porque de ahí viene el gran poder. De ahí viene el poder. Claro. De ahí. Nada más me hago que me lo jalen con mi consentimiento. Ay, obvia, ¿sabes? Porque uno le gusta de traviesa, porque sí, man, o sea, no hay que tomarse, o sea, sí hay que tomarse la vida en serio, pero no tan en serio, ¿sabes? O sea, sí entiendo, y no sé cómo lo has visto tú, pero como mujeres trans, aparte de la presión social que tenemos, de que cómo nos tenemos que ver, cómo debemos de comportarnos, de cómo debemos de expresarnos, cómo debemos de mostrarnos, ¿no? Porque al final de cuentas somos un sujeto que todavía sigue inexistente, derivado precisamente de los roles y estereotipos de género y bla, bla, bla. Que de ahí no terminamos. Pero, o sea, sí, es muy fuerte, ¿no? O sea, como mujeres trans tenemos que sacar más la casta. Y lo que me gusta muchísimo de mis hermanas, y siempre lo voy a decir, es, por ejemplo, ahorita que ya tuve la oportunidad de conocerte, porque a esta chica la conocí también en otro bonito evento, muy guapa, me encanta, o sea, la energía que se siente aquí, hermanas, ¿no? O sea, a mí me encanta estar entre hermanas brujísticas, porque siento que la magia siempre como que se agranda, ¿no? A pesar de que ya estamos en noviembre, ya se acabó Halloween, ¿no? Nunca se acaban. Pero me gusta muchísimo, claro, y aparte me gusta muchísimo que decirles y sobre todo externarles a las nuevas generaciones de que está muy padre vivir y ser tú. Sí, es muy complicado por esta visión patriarcal de las cosas, pero también es muy bonito que también se instruyan y que conozcan más allá de, ay, soy bonita y ya, ¿sabes? Uh-huh. Y eso es muy padre que también le estés dando ese ejemplo a las personas, sobre todo a muchísimas chicas que vienen creciendo y todo. O sea, ¿y tú cómo has visto, o sea, desde tu perspectiva y experiencia, cómo has visto a esta sociedad? Obviamente no hablamos de los hombres, sino de la sociedad en general en cuanto a la aceptación, o has visto una evolución, un 50-50? No sé, o sea, es muy complejo porque yo también, o sea, yo tengo la ventaja de que yo soy profesionista. Wow. Y trabajo como maestra en una universidad, en un ambiente que es creativo, con una mayoría de mujeres, entonces estoy muy acolchada de muchas cosas. Yo sé que mi ambiente de trabajo no es la representatividad como de cómo es el mundo en general, ¿no? Claro, pero o sea, al final de cuentas, pues ya tienes de gane. Sí, o sea, puedo ejercer como mujer trans, ¿no? Un trabajo profesional. O sea, hace 10, 15 años era impensable, ¿no? Era mucho más difícil y sigue siendo muy difícil. O sea, yo a mis alumnos les pregunto, ¿quién de ustedes ha tenido otra maestra trans o un maestro trans? O sea, sí eres muy abierta. Sí, 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 totalmente. Y nunca ninguno o ninguna me puede responder que sí. O sea, no han tenido maestros ni maestras trans antes, ¿no? O sea, llegan hasta la universidad sin que eso sea una experiencia. O sea, nosotras no tuvimos maestros o maestras trans, ¿no? O que lo fueran abiertamente, puro maestro discreto. Puro maestro discreto que uno nunca sabe porque se sabe. Claro, ¿no? Pero, y pienso, por ejemplo, que eso es evidencia de un cambio social que tiene que ver con todas las generaciones previas de mujeres trans que literalmente lucharon para crear estas cosas y nos toca sostenerlas a nosotras, ¿no? O sea, si hay un cambio social, yo creo que en general también, o sea, obviamente no hay un día que no pase sin recibir miradas como de escrutinio o tal, pero, o sea, también sé que mis condiciones de vida me acolchan de mucho de las peores expresiones de la transfobia. O sea, lo sé, no diría que soy privilegiada, pero por lo menos mis condiciones materiales actuales me alejan de mucha de la violencia. Y eso es lo que genera paz y está bien y no pasa nada. Y es que también hablando desde otra perspectiva, cómo hay mujeres trans precisamente que a veces no pueden ni siquiera. O sea, tú como mujer trans, ¿cómo has visto esta lascivia, esta negatividad de que si eres trans no tienes derecho casi a mostrarte que eres profesionista o que la puedes armar más allá de lo que es el estigma de estar en la calle y dedicarte a yo creo que
desigualdades hay entre nosotras y negarlas sería tonto, ¿no? Más bien yo creo que quienes no estamos en estas circunstancias tenemos que ver de qué formas, ¿no? Nos sumamos a la lucha de las que sí lo están y escucharlas, qué necesitan, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestros espacios? Pero también entender que estas circunstancias de mejora material para las mujeres trans nunca son permanentes. O sea, nada me garantiza a mí que en un futuro no tenga que recurrir al trabajo sexual también, ¿sabes? O sea, claro. Nunca está fuera de nuestro horizonte de vida. O sea, yo creo que más bien hay muchas, o sea, así como con cualquier otra circunstancia, como en cualquier otro grupo social, no nos vamos a entender todas, no nos vamos a llevar bien todas. O sea, lo importante más bien es, a lo mejor no todas vamos a ser amigas, no todas vamos a ser hermanas, pero todas tenemos que ser solidarias entre nosotras. Esa es una obligación que sí tenemos, ¿no? Entonces, yo puedo entender que haya ciertos enojos o tal, o incluso yo puedo decir, ¿no? Como hay que gordas me caen, no sé, las tuneadas, porque yo quisiera estar así, ¿no? Pero, por decir, no es que me caigan mal, ¿no? Pero, o sea, todas tenemos otras condiciones que nos gustaría tener, ¿no? Pero eso no implica que tengamos como que perder de vista que si algunas las tienen y otras no, no es por culpa de ellas, sino por la desigualdad en la que todas vivimos y que nosotras no tenemos ninguna garantía. O sea, ni aunque nos vea un poquito mejor un rato, no es una garantía. Entonces, siempre estoy dispuesta yo a dialogar y conversar con cualquier otra mujer trans, el entendido de que a lo mejor no vamos a ser amigas o no vamos a ser hermanas ni nada, pero no nos podemos poner el pie entre nosotras, ¿no? Ay, qué bonito, me gustó, hermanas. Pues sí, hermanas, así ya escuchaban a Romina y yo también igual pienso lo mismo. No podemos ser monedita de oro para que la bien a todos porque seguimos siendo personas diferentes. Siempre cada experiencia es individual y es lo que la gente no entiende. O sea, la gente si dices, literal, ellos son los que nos imponen su visión, o sea, pero la experiencia es individual y es única. Y qué padre que conocer a más hermanas que la están armando, que están creciendo y que se siguen instruyendo y sobre todo, wow, no sabía eso de que eras profesora en una universidad, qué padre. Oye, y tu licenciatura, bueno, en historia. Soy historiadora. Historiadora, qué padre. No, y aparte historiadora, manan, en serio, neta, sigan a esta chica para que conozcan más, porque obviamente hace tener también, conoces mucho de la cultura queer, las muchas, las ochijuas, las doble espíritus. Bueno, aunque mi Instagram son puras selfies, la verdad, aquí le voy a decir. Una tiene que darse besitos, o sea. Por supuesto. Pero, pues sí, mana, qué padre. ¿Y en qué otra página? ¿Tienes alguna otra página para que podamos seguir viendo más de tu trabajo? Aunque en general mi poesía siempre la subo en mi propio perfil también, ¿no? Es romina.jauregui en Instagram. Ay, qué padre, hermana. ¿Quieres compartir algún día un poema para que escuchemos aquí a esta gran voz? Sí, a ver, déjame ver. Ay, hermana, Romina Jauregui, qué emoción. Justo de mi fanzine, de mi cabello largo, negro y hermoso, que además este fanzine fue publicado por dentro del trabajo de la mini imprenta. Fue un resultado de un taller que se llamó Destello Lab, que fue de autopublicación para mujeres trans. Wow. Y fue además llevado por 2 mujeres trans, por la Pony Alta y por Lluvia Guevara, ambas artistas fanzineras, y ellas llevaron durante varios meses un proceso de desarrollo de 5 proyectos de mujeres trans que cada uno hicimos nuestro fanzine. Se llamó la Destello Lab, hasta ahora solo ha habido una edición. Si está en sus posibilidades apoyar para que haya una segunda, pues se les agradeceríamos. Y voy a leer, ¿cuál será? ¿Cuál estará bien? El que tú sientas, amor, el que tu corazón diga, Y hermanas, está muy bonito. Ahorita estoy viendo la oportunidad de aquí de ver el fanzine y ojalá, por favor, adquiéranlo. O sea, conmigo. Claro, todavía tengo algunas copias. Sí, por favor. Voy a sacar siguientes, voy a sacar otro tiraje porque ya casi fue. También son mías las ilustraciones. Bueno, el primero se llama Hechizo Evidente y es el que te decía que es sobre mi voz. Entonces, pues sí, a veces se me ve la sombra de la barba o hasta los folículos anidados en mi cara porque sí, ahí están todavía. Y a veces mi piel estará rasposa, mis piernas parecerán un cactus y se me asomarán los pelos en el escote porque pues sí, ahí están todavía. Y a veces mi voz sonará ronca y se romperá mi hechizo de mujer pájaro y me volveré mujer vaca con un mugido hondo de bovina, con un rugido seco de cocodrila, con un ladrido rasposo de perra. Porque mi garganta es gruesa y mi voz trans de mujer travesti no va a dejar de estar aquí. Es así que no se va, porque es mi voz de sirena,
grave, de terciopelo con espinas, que consuela y que reclama y que cobija y que escupe. La voz de Romina que sola se canta canciones para no sentirse triste por este cuerpo peludo que no puede evitar, que le cuenta cuentos de sus hombros anchos y de sus caderas estrechas para que no sientan ganas de esconderse. Mi voz de cisna que se lame y se lamenta. La voz de una mujer trans que no puede esconderse y que está orgullosa de que su hechizo está en ser evidente. Wow, por favor, neta, qué bonitas palabras. Y precisamente habla, como lo estábamos mencionando, la diversidad corporal. Todas somos una estructura diferente. No existe ni lo verdaderamente masculino ni femenino. Al final de cuentas, todo esto es un constructo. Yo que ahorita estoy leyendo mucha filosofía, o sea, me encanta muchísimo la palabra. Me considero más verme como un espectro. Entonces, tú lo representaste de verdad, muy lindo. Qué bonita gracias, voz, hermana. Neta, deberías hacer doblaje, por favor. Vean este video, denle mucho like, hermanas, de verdad, porque qué fantasía tener. También canto, también actúo, entonces. Wow, pues, sí, obvio, por favor, hay que apoyarnos entre nosotras y apoyen a Romina, porque qué voz tan linda, hermana. Te juro que dije, wow. Ay, o sea, tienes una voz bonita. Y si has tenido la oportunidad de grabar tus poemas en algún para Spotify o algo así, no, debería, pero sí. No. O sea, hasta ahora solo ha sido presentaciones y hay videos de registro de mi trabajo, pero pues algún día, cuando lo registren Indautor. Ay, no, sí, manas, por favor, porque sí, es que hermosa, por favor, adquieran aquí el fanzine con Romina Jauregui, ahí tienen las redes sociales. ¿A qué precio, mana, para poder adquirir? Está en 150. Perfecto, mana, miren. Si dicen que vienen de justo del canal. Ay, gracias, 150. Va que va, mi amor, pues ya lo saben, hermanas, de verdad, qué delicia, qué gozada. Ay, gracias a ti. ¿Tú cómo has visto ya para terminar la representación trans? ¿Qué crees que le falta a este mundo para que entienda que todas somos únicas? No sé si algún día va a entender. Quizá más bien tenemos que dejar de esforzarnos porque entiendan y hacer nuestras cosas nosotras. Es lo que yo diría. O sea, más bien el público cis va a entender si quiere entendernos. Nosotras tenemos que hacer arte para nosotras mismas. Porque si no hablamos de nosotras, ¿quién lo va a hacer? Y nunca se queden calladas, hermanas. Recuerden que al final de cuentas vivimos en una época todavía difícil y complicada. Desafortunadamente, el machismo sigue imperando, el machismo nos sigue haciendo muchísimo daño. Y qué mala onda que también haya mujeres cisgénero que sigan compartiendo esa misma ideología. Pero si nos mantenemos fuertes entre hermanas, creo que podemos tener la dicha y sobre todo de que sigamos compartiendo trabajos como este, como el de que conozcamos a Romina Jauregui, que vean que al final de cuentas, no nada más, sí entiendo las pérdidas para mí, o sea, sí me ayudaron en su momento así de pues, mucha seguridad, pero pues entiendo que es lo que ve el mundo masificado, pero no todas somos Wendy, no todas somos Karina y no todas somos Paola, o sea. Tienen su función. Cada quien tiene su función en su vida y es muy válido, independientemente de que si su mensaje lo van a hacer el correcto. Pero de verdad que gozada, hermana. Qué fantasía poder platicar contigo. Ay, gracias, wow, o sea, en serio, no, yo salí fascinada, encantada, o sea, desde hoy sí considero súper fan, cada vez que puede ser, así que yo sí seguiré apoyando y aparte, porque una cosa es escribirlo, pero darle esa entonación, esa tesitura, o sea, tener esa pulcridad, o sea, esa pulcritud más que nada, de poderle darle pues sí, un sonido muy, muy diverso y muy, muy bonito. O sea, es wow, maravilloso. Ay, pues muchas gracias, cariño. Ay, pues bueno, manas, si llegaron hasta acá, por favor, denle manita arriba. De verdad, para mí, qué bonito tener la dicha de tener, pues, mi primera invitada y que la primera de muchas. La primera de muchas. Y ya está aquí también, allá como ya en Influencia. Y aquí tienes tu espacio, mi amor, para cuando quieras presentar tus trabajos, lo que quieras. Ahorita estás trabajando en alguna obra, ¿tienes alguna canción que quieras presentar? Canciones, ¿no? Pero estoy en un proyecto que se llama Tigi. Es una obra sobre infancias trans. Ahorita estamos reagendando funciones porque íbamos a tener una temporadita en diciembre que se tuvo que reagendar, pero pues ahí se estarán enterando también. Perfecto, hermana, para que entiendan que las infancias trans. ¡Ay, Jesús Padre Santísimo! Dispensen, manas, chica pre. No, es que, pues sí, rebobinando, ¿verdad? Así, denle mucho like, hermanas, y entiendan que las infancias trans existen. Al final de cuentas, tú, por lo que venimos platicando, siempre has sido un ente muy femenino, a pesar de que realmente no existe como tal esa energía así bien. O sea, eso, todo eso existe así, pero pues ya ve la gente que le quiere poner etiquetas a todo mundo, ¿no? Entonces, como quien dice, desde chiquita dijiste, ¿sabes qué me gusta? Esto que es muy delicado, muy colorido. O sea, ¿quién fue tuviste algún referente ahí?
directamente no, más bien algo que me surgía así muy de mi alma, pero quizá, no sé, Úrsula, por ejemplo, de La Sirenita. Pobres almas en desgracia. Una de mis tías también, que siempre me gustó mucho cómo se vestía, que era secretaria en una oficina y siempre iba muy combinadita, así de traje, zapatito. Tu secretaria, muy Mariana Trevilla, me encanta. Ay, qué fantasía. Y sí, ya, o sea, de mi infancia eso. Ay, qué padre, las tías, como quien dice, por eso somos señoras, mi amor, por eso siempre nos dicen que somos sí, transicioné en señora más bien. Ay, no, ¿y qué tiene? O sea, señora que se cultiva, señora también traviesa porque tiene su lado muy sassy, hermanas, o sea, a usted, mire, si Romina mira, si así escribe, hermana, y aparte porque estaba viendo las ilustraciones, no, chica. Ahora sí que hay para qué, para ir para los fans, para que le den ayuden al socorrito también, algún hombrecito por ahí se está viendo para que digan, ay, ¿qué me puede decir esta mujer? ¿A qué podemos jugar? Pues muchísimas gracias y gracias a ustedes que siguen aquí en Trasfondo Fílmico. Yo soy Alexandra La Travela, ahí están mis redes sociales para que me sigan, ponemos las redes sociales de Romina Jáuregui y síganla, sigan compartiendo su trabajo y cuando hay eventos donde esté ella, por favor, vengan a verla porque de verdad, en serio, es la energía que se siente junto con ella es hermosa y aparte me encantó muchísimo la forma en cómo le da esta visión de lo trans pese a las dificultades y verlo de una forma muy linda y mágica que yo considero que es lo que necesitamos más en este mundo, que nos las creamos y que dejemos de aparentar, o sea, sí está muy padre tener referentes y agarrar lo bueno de cada personalidad, dependiendo de cómo tú quieras ser, pero el ser tú es el mayor regalo que puedes brindarte tú, a ti mismo, a ti misma, a ti misma, a la vida en general, porque pues no nos llevamos nada más. Nada. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartir? No, nada más. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Gracias. Bye, bye.